Este es uno de los volúmenes donde están todos los discursos que dio Velasco Alvarado desde 1968, desde el 3 de octubre, hasta el día 29 de agosto, ¿no? En que el felón Morales Bermúdez y los coroneles que lo llevaron al poder lo traicionaron a Velasco. Esa es la verdad. Los 4 coroneles que lo llevaron al poder a Velasco el 3 de octubre lo traicionaron. Se aliaron con Morales Bermúdez para sacarlo del país el 29 de octubre de 1975. Luego de que ellos organizaran, ¿no? El golpe del 3 de octubre de 1968, que fueron el soporte principal de Velasco, porque Velasco sin estos coroneles hubiese sido imposible, hermanos, que puedan haberse realizado un golpe de Estado exitoso en el Perú. Pregunta, ¿no? Para hacer el análisis de un fenómeno, ¿no es cierto? La metodología en las ciencias históricas que yo enseño es esta, ¿no? Primeramente, para estudiar cualquier fenómeno, de paso le doy unos tips de metodología de investigación, ¿no? Para hacer el análisis, tú tienes que ubicar primeramente el contexto socioeconómico y político. Esta es una suerte en ciencias sociales, en sociología, en historia, en política, en derecho se hace esto. Sin diagnóstico no hay análisis del fenómeno. ¿No? Acá está todo, acá está la economía que había en esa época, acá están los agentes políticos, acá están las fuerzas sociales y los grupos de presión. Es un análisis al momento en que se produce el fenómeno político. O sea, ¿qué existía antes del 3 de octubre de 1968? ¿No? Porque si tú no sabes qué existía, ¿no? No vas a entender que unos militares locos tomaron el poder, sacaron a Belaúnde de su dormitorio que estaba durmiendo el día 3 de octubre en hora de la madrugada, lo sacan en peso porque Belaúnde se resistió, ¿no? El coronel a Gallegos Venero, a quien se le encomendó la tarea, Ernesto Gallegos Venero, graciosísimo, era coronel, ¿no? Entraron sin disparar un solo tiro al Palacio de Gobierno en la madrugada del 3 de octubre. Y tiene que ser preciso el golpe, pues no como el idiota de Castillo, ¿no? A las 11 del día va a dar un golpe de Estado. ¿Qué tenés cerebro hay una técnica para dar golpe de Estado? Entonces el día de la hora H era 1 de la madrugada cuando Belaúnde estaba durmiendo y todo el mundo estaba durmiendo, ¿no? Entonces el hombre encargado de la captura era el hombre más importante, porque si tú pones a un idiota como oficial al mando, ese golpe fracasa. Depende. Velasco no iba a ser el operativo, ¿no? Porque es el jefe. Entonces se le pregunta, ¿quién es el que tiene más cojones, quién es más carácter, más personalidad? Gallegos. ¿Por qué el general Gallegos? Pero en esa época era coronel. ¿Por qué el coronel Gallegos? Porque el coronel Gallegos era el jefe de inteligencia del ejército. Y sabía todo, ya había mapeado, había estudiado el Palacio de Gobierno, todos los planos, sabía todo, por dónde estaba la gente, dónde entraba, dónde dormía, por dónde se podía entrar, por cuál de las puertas, sin romper la puerta principal. Entonces a Gallegos se le dio órdenes estrictas, ¿no? No hay negociación con ningún oficial que salga al mando, lo detienen, lo meten preso, se lo llevan y llega a Belaúnde idénticamente, no hay negociación. Se lo levantan en peso así como esté vestido y se lo llevan. Y así fue, pues. Pues Gallegos, los decanes, la gente, los otros oficiales de la Marina, ¿no? De lado. Y al que se puso lo detenían. Subieron al segundo piso, entraron al dormitorio de Belaúnde, estaba su hija al otro dormitorio, lo chaparon al viejo, lo capturaron,
ya tenían la presa. Ya con la presa ya tenían el golpe hecho, porque si Belaúnde se escapaba, Belaúnde se fugaba, entonces el golpe no prosperaba. ¿Ves? Idiota Castillo, da un golpe de Estado y el idiota se va con la gente de seguridad del Estado, en el camioneta de seguridad del Estado, con los agentes de seguridad del Estado, se va en ruta hacia la embajada mexicana. Hay que ser demasiado, ¿ya? Cerebro, ¿no? Chaparon con Belaúnde, se lo llevaron a la blindada que está en el RIMAC un par de horas para coordinar el avión que lo iba a sacar del país. Ya, no podía estar más. Él no podía amanecer en la orden. Él no amanece acá en Lima. 2, 3 de la mañana, a las 3 de la mañana lo subieron al avión de Aerolíneas Argentinas. Ya sabían hasta el destino. Belaúnde, cuando entran los comandos, eran comandos, vestidos de comandos, con Gallego Vénero, trata, ¿no?, de oponer resistencia. Y le dice, no, usted está destituido, le dice Belaúnde al coronel Gallego. Y Gallego le contesta, usted no es el presidente, así que llévenselo. Hay que tener, ¿no? Porque él es su jefe, es el comandante en jefe. El presidente es comandante en jefe. Y un coronel no puede detener a un presidente, pues. Entonces, cualquier policía, cualquier militar, el presidente le da, está destituido usted de su despacho. Y le responde, no, usted ya no es presidente por disposición de la Fuerza Armada y se va usted acá. Así fue. Así fue, hermanos. ¿Ya? Entonces, diagnóstico. Si no saben por qué, ¿no? Y luego de eso hacen ustedes, ¿no es cierto?, el análisis de los operadores del golpe, ¿no? Operadores y los jefes del golpe. ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Tercero, ¿no es cierto? Tienen que analizar contexto, los operadores, los jefes, estoy hablando ya del golpe, no la finalidad. ¿Ya? En cuarto lugar, la reacción, ¿no? ¿De quiénes? De los agentes políticos, ¿no? O sea, de los partidos políticos, de la prensa, del gobierno de Estados Unidos, de la CIA y compañía. 5. No, contención, maniobra de contención. ¿Qué pasa si al momento de la captura Belaúnde es herido o Belaúnde muere? ¿Qué se hace? Contención militar, contención legal. Acá necesitan abogados. Lastimosamente, son un mal necesario. Es lo que pasó con Castillo, ¿no? Castillo, el golpe se sabía 30 días atrás que se estaba preparando el golpe contra Castillo. Y el comando conjunto de la Torre y compañía, como son duros, pues militares duros, cabeza dura, cemento, busca abogados. Se buscó 3 abogados. Uno de ellos es el abogado Luciano López, el que le mostró, le hizo todo el diagnóstico legal equivocado para mí, ¿no? Y el que decidió el golpe de Estado para mí es este abogado, López. Porque sin ese insumo legal, sin ese informe legal, el Gómez de la Torre no se resistía, porque han ofrecido resistencia a lo que hizo Castillo. Y por eso dicen que cobró 200.000, cada uno cobró 200.000, ahí están los recibos, los vouchers por asesoría legal. Se reunía, pues, de Castillo pues se manda un cerebro, ¿no? Entonces, contención, hay consecuencias de esto. Entonces, el contexto sociopolítico, económico, ustedes tienen que entenderlo. ¿Qué cosa era el Perú antes del 3 de octubre de 1968? Se la voy a hacer corta, ¿ya? Porque yo dicto pues, este curso le digo,
Sociedad, Economía, Política y Cultura en el Perú Republicano 1821-2024 hasta este año. Es un capítulo, un extracto, es un super curso. Entonces, fíjese, para hacer la corta. ¿Qué cosa era el Perú? El Perú era una semicolonia de Estados Unidos y de Europa, fundamentalmente Estados Unidos. ¿Ya? Luego del 90, con Fujimori, nos convertimos en neocolonia. O sea, con Fujimori, 1990, somos una neocolonia. ¿Ya? En el año 68 éramos una semicolonia. O sea, de semi hemos pasado a ser neocolonia. Eso quiero que... Y antes de eso, antes del 68, ¿qué éramos? Con España éramos una colonia. O sea, colonia, semicolonia y neocolonia. Fíjese qué interesante. ¿Y qué pasó? Entonces, el 68, el diagnóstico, yo no voy a hablar, ¿ya? Para no cansarlos. Le voy a hacer la reproducción de un documento fundamental de la CIA. ¿Ya? Donde hace la CIA con sus politólogos, con sus agentes que tiene infiltrados acá en el Perú hasta ahora, siempre nos ha tenido infiltrado. Tiene infiltrado a los 26 países de América Latina y en Europa y en todos lados, de Medio Oriente, la CIA tiene sus agentes. Central de Inteligencia Americana. Su trabajo, ¿cuál es el trabajo de la CIA? Preparar golpes de Estado, desestabilizar a los gobiernos de turno, ¿no? Liquidar a los opositores a sus intereses, saboterrorismo, ¿no? Impulsar, digamos, o promover la candidatura presidencial. Por ejemplo, acá la CIA está apoyando a Porky López Aliaga, ¿no es cierto? Está apoyando a Keiko, ¿ya? Y otros candidatos más. Pasan por la embajada norteamericana, que es el visto bueno, es el camuflaje de ellos, la embajada norteamericana. Entonces la CIA, el año 62, 63, 64, 65, hace informes, 67, por 3 razones. Por eso el contexto es fundamental, hermano. ¿Qué había pasado en el mundo? ¿No? En Turquía se había producido la revolución de los coroneles, ¿no? Un grupo de coroneles había tomado el poder, ¿no? Interesante, ¿no? No se había conocido antes un hecho de esa dimensión, que un grupo de coroneles asalte el poder y 4 coroneles con... Tú creo que era el jefe de ellos. Primer hecho. Segundo hecho, ¿no? La guerra de Vietnam, ¿no? Tercer hecho, Corea. Cuarto hecho, Cuba. Quinto hecho, Guatemala. Sexto hecho, Perú, guerrillas, 65. Guerrillas del 65. ¿Qué cosa es lo que estaba pasando en el mundo? No, luego de que se produce, ¿no es cierto? En 1917, ¿no? Se produce la creación de la Unión Soviética, el mundo se convierte en un mundo bipolar, la Guerra Fría, ¿no? Hay 2 grandes grupos. Estados Unidos con los países occidentales y la Unión Soviética con todos sus otros satélites. China en el comienzo, Corea y todo. Primera, Segunda Guerra Mundial, el 45 Estados Unidos llega a ser, ¿no? Potencia hegemónica, hace el tratado de Bretton Woods, convierte al dólar en la moneda oficial del mundo, esa es la moneda oficial del mundo,
¿Por qué? Porque ellos habían ganado la guerra, habían financiado la guerra, pero estallan pues las revoluciones en las colonias, en África, en Asia, en América Latina. Y sobre todo en América Latina, no, primero en Asia, no, en la guerra de Corea del año 50, vieron ellos un país pequeño como Corea, digamos, del norte, podía hacer frente al poder bélico de los norteamericanos. Los norteamericanos esa guerra la perdieron, pidieron tregua, y por eso están en tregua hasta ahora. Han pasado 50, 73 años, y sí, los 75 años están en tregua. El paralelo 36, 16 es el que divide, digamos, Corea del Norte, Corea del Sur. Vietnam, no, de 1955. Los franceses son expulsados, porque Vietnam era una colonia de Francia. Y se desata la guerra de guerrilla, Ho Chi Minh, y los franceses, bueno, ya dejan el país. Y los norteamericanos dicen, ¿pero por qué? Entonces, mejor nosotros los reemplazamos a los franceses y entraron los norteamericanos en lugar de los franceses. Y empieza otra vez la guerra en Vietnam. Guerra de guerrillas, no la guerra del enfrentamiento formal entre ejércitos regulares. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 70, hasta que se produce pero esos 15 años, Estados Unidos fue derrotado en Vietnam. Es la segunda derrota, porque la primera fue la de Corea, la segunda fue la de Vietnam. Ya, y el golpe final fue en Cuba, pues. Cuba, 1959. Estalla una insurrección en el campo, Sierra Maestra, y Castro toma el poder con un pequeño grupo de guerrilleros contra un ejército formal. ¿Ya? Y en el Perú, y en América Latina, Colombia, Venezuela, en toda América Latina, Bolivia, estallan pues un movimiento guerrillero foquista. Y en el Perú fue el año 65. Acuérdense ustedes de la Puente Uceda y esa pelada. Entonces es importante, ¿no? ¿Qué cosa podíamos interpretar de esos hechos? Que en el mundo había una lucha, ¿no?, hegemónica, ¿no? Dos grandes bandos, Guerra Fría. En el Perú y en América Latina había conflictos sociales. La razón: miseria, pobreza, desigualdad, exclusión, concentración de la tierra en pocas manos. El 1% tenía el control, en el Perú, el 1% tenía el control de cerca del 80% de la tierra. 6 millones de campesinos estaban fuera. No eran propietarios de nada, eran siervos, como la Edad Media. Entonces, la CIA lo dice, acá está, ¿no? El documento de la CIA, que es un documento que he conseguido ahí, unos estudios que hice y que me mandaron de Estados Unidos, es archivos desclasificados, ¿no? Dice acá, ¿no? Dice, se reunieron en Washington la CIA, ¿no?, y todo el Estado Mayor Conjunto, la Fuerza Aérea, Inteligencia del Ejército, Inteligencia de la Marina, oficiales, en Washington, en la CIA. ¿Para qué? ¿Para un té de tíos? No, dice, para evaluar qué posibilidades existían en el Perú para que se establezca un gobierno civil, ¿no?, y resuelva, dice, los problemas básicos que tenía la sociedad peruana. O sea, los norteamericanos, la CIA, ellos estaban a raíz de lo de Cuba. Cuba tuvo los mismos problemas que el Perú, ¿no? O sea, si el Perú tiene los mismos problemas que Cuba, pobreza, miseria, exclusión, concentración de la tierra, el Perú era más grave porque tenía el problema del petróleo.
una empresa norteamericana tenía la propiedad de cerca de más de 100.000 hectáreas de explotación y la refinería de petróleo de Talara, no pagaba impuestos. Eso era una especie de Guantánamo, ¿no? Talara en esa época era una especie de Guantánamo, territorio de los norteamericanos. O sea, nadie podía entrar, ellos tenían su policía privada, tenían todo. No era parte del Estado peruano, sí, la verdad. Entonces dicen, ¿no? Si Cuba, Perú tiene el mismo problema que Cuba, y en Cuba ha estallado una revolución armada, entonces en Perú puede pasar lo mismo. No podemos mantener esa situación. Y lo mismo se hizo en Venezuela, en Colombia en esa época, ¿no? Dice ahí, la CIA preparó un documento, ¿no? Este documento, ¿no?, presenta un diagnóstico de la situación del Perú, ¿ya? De nuestros principales problemas, ¿no? O sea, hecha por politólogos norteamericanos, agentes de la CIA, ¿no? Ellos habían venido acá, al Perú, han hecho trabajo de campo, ¿ya? Y habían diagnosticado, ¿no? Habían diagnosticado. Se justifica una tasa de 70. Perdón. Perdón. Sí. Señala, ¿no? Los norteamericanos, la CIA tenía un perfecto conocimiento de los problemas del Perú, más que los comunistas, más que los apristas. La CIA sabía perfectamente cuáles eran los problemas críticos que tenía el Perú, ¿no? Dice, los indígenas, o sea, los hermanos de la sierra, ¿no?, eran 60% de la población, 60% de la población, y vivían al margen de la vida nacional, en condiciones de miseria y pobreza. Fíjese lo que dicen los gringos. El 60% de los peruanos vivían en condiciones de miseria, de extrema pobreza. Segundo, decía, en el documento de la CIA, el poder político, o sea, el Palacio de Gobierno de Lima, dice, era monopolizado por una pequeña oligarquía. Fíjense, están hablando los norteamericanos, los yanquis, los capitalistas están diagnosticando lo que es el Perú, 1963-1968. Dice que el Perú estaba manejado por una pequeña oligarquía, una pequeña élite, que estaba compuesta por ¿quiénes? Uno, los latifundistas agrarios. Latifundistas agrarios acá en la costa, que estaban en Trujillo, en Lambayeque, que producían azúcar. Todos la mayoría eran norteamericanos y el resto era extranjeros. Y ahora el latifundio se ha vuelto, digamos, a resucitar el latifundio con Fujimori. En Ica, en toda esta zona, las irrigaciones, todos son latifundistas. O sea, el latifundio se ha cuadriplicado en el Perú. Dice, oligarquía compuesta por intereses de latifundistas, terratenientes, intereses comerciales, acá en Lima, intereses mineros, las empresas norteamericanas, e intereses industriales. Dice, ese bloque, lo que puede llamarse el bloque de la gran burguesía ¿no?, nacional, con los terratenientes latifundistas, con los comerciantes, dice, estaba aliado a los militares y a la Iglesia Católica. ¿Ya? Dice el documento, fíjese, esas luchas que habían desde el siglo pasado, desde 1821, que hemos sido objeto de ese proceso de independencia trunca, dice, no era un bloque uniforme. Dice, había lucha de facciones, dice, por el poder. O sea, al interior de la oligarquía no era un bloque monolítico.
Se peleaban entre los comerciantes con los terratenientes, se peleaban los terratenientes con los exportadores con los mineros, con los industriales. Entonces, para resolver esos conflictos, dice, el factor decisivo eran los militares. No, los militares eran los árbitros al final de la política peruana. Es correcto ese análisis. ¿Por qué los militares? Porque tienen las armas, pues. Cualquier insurrección, cualquier golpe de civiles sin armas, los militares o lo apoyan, lo confirman o lo terminan. Ese análisis es correcto. Soy politólogo y entiendo perfectamente eso. Dice, en el Perú hay una sociedad dual. Yo digo de tres sectores. Ellos dicen dos. Dice, el sector moderno de la economía está en la costa, una estrecha franja litoral, dice, donde está el 25% de la población, en la costa. En la sierra 60%, 25% y el otro 5% está en la selva. Sector moderno, ahí está la agricultura comercial, o sea, de exportación, algodón, en esa época azúcar que exportábamos, producción petrolera en el norte, manufactura acá en Lima, y el comercio en Lima. Dice, en la costa se producía el 50% del PIB. La sierra solamente representaba el 27% del total del territorio. Ya le daba el 60% de la población. Fíjese esa desigualdad, pues esa que menos sea la costa, los sectores burgueses, los sectores industriales, perdón, los sectores de comerciantes, digamos, extraccionaban la riqueza de la sierra, y por eso que los pobladores, los andinos, migraban a la costa, pues. Ahí hay tres oleadas, ¿no? La primera oleada que se da luego de 1895, cuando Piero la toma el poder y se instaura la república oligárquica acá. La segunda oleada empieza con Leguía, 1920, cuando Lima comienza a modernizarse, bajan los andinos acá a la costa. La tercera oleada es a partir del 45, ¿no? Cuando se restaura la democracia, Bustamante y Rivero. Y ahí empiezan a formarse las barriadas, todos los cerros se comienzan a poblar. Y la cuarta ola ha sido ya con Velasco. Se forma Villa Salvador, toda esa zona que están ahí, que ustedes ven en el sur, en el norte, Puente Piedra, todos eran cerros vacíos, ¿no? Así, hemos tenido 4 olas acá migratorias fuertes, ¿no? Entonces, ¿el Perú de qué vivía? El Perú vivía de los minerales, el Perú vivía de la exportación de algodón y azúcar en ese momento. ¿Y la sierra qué aportaba? La sierra aportaba productos agrícolas. Pero, dice acá, miren lo que dice, pero los 6 millones de habitantes que habían vivían en condiciones primitivas. Lo dice la CIA, los norteamericanos. En ese momento las condiciones eran de una precariedad, de una extrema pobreza, una situación de primitivismo. ¿Ya? O sea, estaban al margen de lo que se llama la modernidad de la economía monetaria. ¿Qué cosa es la economía monetaria? En la economía monetaria tú tienes dinero, ¿no es cierto? Tú produces papa, yo te pago con dinero. No, tú produces choclo, te pago con dinero. En la sierra no era así. Tú producías papa, choclo, todo lo que sea, y había la política del trueque. O sea, la economía no estaba monetarizada. La mayoría de cosas se hacían mediante trueque. Y eso era negativo para una economía que quería expandirse o modernizarse. El capitalismo nace de la extensión de los medios de pago a través de la moneda digital, de papel o como ustedes quieran. Y la selva estaba totalmente abandonada, la selva. O sea, era una situación, era una bomba de tiempo, pues. Los norteamericanos que nos habían saqueado a partir de 1910 más o menos, se habían dado cuenta cómo estaba la cosa 50 años después. ¿Ya? Y nosotros solamente exportábamos plata, cobre, algodón, azúcar.
y se agregó a eso la harina de pescado. Pero hay una cosa acá, ¿no?, que tiene que ver con el tema de las exportaciones. Ustedes creen, ¿no es cierto? Ustedes creen, ahora es en el boom de las exportaciones, dice, vamos este año a sacar 84.000 millones de exportaciones. Que sean 80.000. Esos 80.000 millones de dólares, ¿a dónde se van? Un equivalente más o menos a 15.000 millones de dólares se queda acá en el Perú. Estoy hablándole más o menos de un 18%. O sea, un 18% del total se queda en el Perú, ¿como qué? Con pago de regalías, canon, impuestos, sueldos y salarios. O sea, esto se queda. Y el diferencial serían 65.000, ¿no? 65.000 millones de dólares. ¿A dónde se van? ¿Se quedan en el Perú? No, pues. Esto se exporta, ¿no? ¿Se exporta a dónde? Acá, a Estados Unidos, Europa, China. Por eso que el Perú es inviable mientras no cambiemos ese modelo. Porque todos los grandes exportadores entienden sentido común, pues, hermanos. Odebrecht, Las Bambas, Sauder, todos los grandes exportadores, las empresas, tienen la etiqueta de estar constituidas en el Perú, pero no son peruanas. Son propiedad de empresas extranjeras que tienen sus matrices acá. Entonces, ellos ese dinero se lo llevan. Se lo llevan y luego hacen el negocio del año, ¿no? Ganan dinero acá en el Perú y luego ese dinero nos lo devuelven a través de préstamos. O sea, el dinero que nosotros hemos producido acá en el Perú, con el trabajo de los peruanos, con la tierra nuestra, con nuestros recursos naturales, se lo llevan y luego te lo dan a través de préstamos del Fondo Monetario y la banca internacional. Negocio redondo, pues. Negocio redondo y te tienes que pagar intereses. Lee cuánto, lee el presupuesto de 2026. Ahí está en el cuarto rubro, se llama transferencias. Este año estamos enviando 32.000 millones de soles de pago de interés por este movimiento. Entonces es falso, es mentira, pues, de que se comete errores de nuestras exportaciones. Nosotros exportamos, ¿qué nosotros? Perdón, estás hablando con jueces. Nosotros no, los consorcios multinacionales son los que exportan y los que ganan dinero. No nosotros, a la Bamba le dejan un ripio. En las obras le dejan un ripio. Nosotros sería si la empresa fuera nuestra, del Perú, así como Petroperú. Ahí sí podríamos decir, nosotros. ¿Ya? Y como en Chile. En Chile, la primera empresa productora de cobre, Codelco, el exportador del mundo, es una empresa estatal. Vende más o menos al año cerca de 30.000 millones de dólares en cobre. Es puro cobre. Se va a China, Estados Unidos. O sea, está hablando 100.000 millones de soles que los chilenos reciben por la venta del cobre que sacan de sus minas, que eran nuestras tierras, era nuestro territorio. Esas minas estaban en la provincia de Tarapacá, que era nuestra. Los chilenos nos la quitaron, robaron en el 79, bueno, y luego constituyeron empresas públicas, estatal, y de ahí la están exportando. Eso sí es de los chilenos. Perdón, eso es una exportación hecha por el Estado chileno. Pero nosotros no somos dueños de esto, hermano. Discúlpenme. O sea, cuando habla que estamos exportando, que el Perú primera potencia exportadora, mentira. Falso. Porque ese dinero es de las corporaciones. Y el que se lo cuida, ¿no es cierto? El que se lo guarda y se lo entrega es el Arden, el BCR. Ya, entonces acá dice, ¿no? Exportamos esto de acá. Dice
Dice, mientras las grandes empresas, dice acá, estos grupos económicos ganaban mucho dinero, lo inverso era el ingreso real de la población andina. Dice, miren lo que dice acá, el ingreso per cápita en la sierra era semejante al de Bolivia y al de Haití. Ese era el ingreso que existía, digamos, en el Perú, en esa época. ¿Ya? Entonces luego hace un balance, ¿no? Los partidos políticos. Ese balance es interesantísimo. Voy a sacarme esto mejor. Disculpen, ¿eh? Si no, yo prefiero este documento porque acá están las cifras, acá está la fuente, ¿no? No es cuento mío, ¿no? Dice, análisis de los partidos políticos en el Perú. ¿Ya? El APRA, comienza por el APRA, que es el partido más grande en esa época, ¿no? Dice que el APRA del 31 fue un partido puchista, un partido que quería el poder mediante la violencia armada. Dice, produjo una serie de golpes de Estado. Hasta el año de 1948. Dice, miren, dicen los gringos, ¿no? 48, ellos llegan a la conclusión, los apristas con ella en la torre, que ya no era conveniente la insurrección, el push, porque ellos mataron acuérdense ustedes, a Miro Quesada, el director del comercio, lo mataron, y a su mujer, y también mataron al director de la prensa. Y su mujer saliendo estaba en el cine Colón, me parece. Lo mataron, vía pública. En esa época, pues a los apristas se les trataba como terroristas en esa época. Metían bombas, asesinaban, mataron a Sánchez Cerro. Los apristas mataron a Sánchez Cerro, está probado eso. Es el doble juego de ella, ¿no? O sea, ella daba la orden y luego se escondía, ¿no? Parecía comiendo ahí, con diplomáticos para decir, no, bueno, a la hora del crimen yo he estado comiendo con tal de embajador. Entonces dice, su actitud contestataria frente a Estados Unidos, dice, ha sido revertida. Y ahora está, digamos, de acuerdo con Estados Unidos. Por ejemplo, la Alianza para el Progreso, o sea, el programa que hizo John Kennedy. Ese programa, Alianza para el Progreso, fue un programa de un mini plan Marshall para América Latina. Darle un tipo de dinero para que hagan obras sociales. ¿Ya? Dice, el APRA desde 1945 ha sido marcadamente anticomunista. ¿Eso es correcto? ¿Ya? Ha sido competidor del Partido Comunista, por eso que el Partido Comunista no ha podido crecer. ¿No? Ahí en la torre dice, y la cúpula aprista, cambian su actitud ante el sistema y colaboran con Manuel Prado en 1956, instauran la convivencia. Dice, y colaboran con Manuel Rodríguez, su ex perseguidor, en 1962. Dice, esto causa división en el partido aprista porque acusan a ella de traición. Y se dan muchos apristas. Se forma el APRA rebelde, dice, la Puentuceda, ¿no? Que son admiradores de Fidel Castro. Ya, ese es el APRA, ese es el APRA. Acción Popular, dice, para la CIA, dice, la Acción Popular, Belaúnde y compañía, dice, eran miembros de la oligarquía, intelectuales, ¿no? Apristas descontentos y ultraizquierdistas. Habían comunistas infiltrados dentro de la Acción Popular, que se infiltraron para derrotar a la APRA. El programa de Acción Popular era nacionalista, en esa época, reformista. Buscaba competir con las masas apristas, ¿no? Por eso que Belaúnde dice, levanta un programa nacionalista. Reforma agraria, ¿no es cierto? Reforma de la sierra, rutas, obras. Ya su política económica era una política moderada. Dice, mire lo que dice acá, Belaúnde es amigo de los Estados Unidos, donde había trabajado y estudiado.
y siempre, digamos, buscó el apoyo técnico y financiero norteamericano. O sea, Belaúnde también era hombre de ellos. Aya era hombre de ellos, el APRA era de ellos, de los norteamericanos. Belaúnde también, pero Belaúnde un poco más reformista. ¿Ya? Dice acá. El tercer partido dice la democracia cristiana, o sea, lo que es el PPC ahora. ¿No? Dice que ese partido fue fundado en 1956. ¿Ya? Y su programa dice lo que dice, se basa en las encíclicas papales. O sea, para entender al PPC, al Opus Dei, al chancho, a López Aliaga, tiene que saber las encíclicas papales, porque esa es su fuente política. Es un partido pequeño, ¿ya? La Unión Nacional Odrista, que era el partido de Manuel Odría, es una organización caudillista, dice, su apoyo viene de los terratenientes, ¿ya? Y gobernó entre 48 y 56. Y tenía anclaje, dice acá, a las clases bajas, las eras urbanas, porque Odría hizo un programa de obras públicas, así como está haciendo López Aliaga, ¿no? Para ganarse la confianza y los votos. ¿Ya? Su lema dice era hechos y no palabras. Finalmente, ¿no? Había un tercer partido que era Unión del Pueblo Peruano, era un ingeniero, Mario Zamora Goyo, dice que ese partido, ¿no es cierto?, era promovido por el APRA. Ahí a la torre le metía inflado, ¿para qué? Para bajarle los votos a Belaúnde. Y respecto a la izquierda, ¿no es cierto?, hace un análisis de los tres grandes bloques que hay, ¿no? Los grupos del Partido Comunista que estaban partidos en dos, los pequineses y los moscovitas. Y luego los partidos trotskistas, ¿no? El Partido Obrero Revolucionario y el Partido Obrero Revolucionario Trotskista. Se dice que sus militancias no pasaban de 1000 militantes. Tenían fuerza en el sur, dice, en Lima. Y Hugo Blanco en la convención en Cusco, ¿no? Una fracción de ellos era el Partido Comunista Sotomayorista y el movimiento de izquierda revolucionario, el MIR, APLA Rebelde, que fue el que desató las guerrillas. Bueno, y había otro partido más, ¿no?, que hace un análisis acá, que eran partidos menores. Entonces, ese es el diagnóstico, ¿no?, de cómo veían los norteamericanos qué cosa era el Perú, ¿no? ¿Cuál era el problema de fondo? Dice la Agencia Central de Inteligencia considera que estos problemas de fondo tienen que atenderse en estas elecciones. ¿Ya? Y mientras se gobernaba la oligarquía en Lima, dicen oligarquía blanca, dice, y costera, con el poder respaldado por las Fuerzas Armadas y por la Iglesia. Eso era peligroso, dice. Había un peligro, dice, las ciudades y de la sierra estaban creciendo, más de la mitad de la población eran indios, analfabetos, pauperizados, en la miseria, que hablaban en sus propias lenguas, y vivían en una economía de subsistencia. No era economía moderna, pues la chacra sembrada era solamente para comer, no para el tráfico. Miren lo que dice, ¿no? La CIA está hablando, no estoy hablando yo, ¿eh? Dice, este sistema es un sistema de dominio semifeudal, ¿no?, apartado de la sociedad moderna, nocivo para la estabilidad del gobierno. ¿Se dan cuenta? O sea, el diagnóstico de la CIA es claro. Yo no lo puedo olvidar, ni podría ampliar, pero el tiempo. Entonces, la Fuerza Armada de Perú empieza su cambio. Acá entro a ver los operadores. Acá. El último cuartelazo que hubo, fue el año de 1948. En el siglo pasado,
El primer cuartelazo fue el de Benavides en 1913 contra Billinghurst, luego el de Leguía en 1920, luego el año 30 con Sánchez Cerro, que saca a Leguía, luego el cuartelazo del fracasado, ¿no?, del 3 de octubre de 1948 de los apristas, y el último cuartelazo fue el 48. Y el 48, el 50 se crea, ¿no es cierto?, lo que se llama el CAE. Los militares de esa época piensan, ¿no? Los mandos, dicen, los oficiales no solamente pueden saber manejo de armas, tienen que saber también de geopolítica, de política, tienen que saber para quién van a pelear, por qué van a pelear. Entonces se crea el Centro de Altos Estudios Militares, para darle formación política estratégica, ¿no? Y el problema en ese momento era el problema de la guerra, ¿no?, antisubversiva y de los golpes preventivos. Esas eran las dos líneas, ¿no es cierto? Y la tercera línea es la línea de la Guerra Fría. ¿Qué actitud debería tomar el Perú en esa polarización? Fíjense ustedes, esto es lo que decide, en el análisis de ellos, a que los oficiales vayan a las academias militares de otros países más avanzados para que aprendan la política. Entonces, mandan a Francia, mandan a las escuelas de las Américas que estaban acá en Panamá, ¿no? Estados Unidos tenía. Y en Francia lo mandan, por ejemplo, a Enrique, al coronel Enrique Gallego Bendero, para que le enseñen todas las tácticas contrasubversivas que los franceses habían desarrollado en Argelia. Ustedes saben que en Argelia hubo un movimiento también guerrillero, insurreccional. Y ahí el ejército francés tuvo que desarrollar nuevas tácticas inéditas que no existían, porque la guerra contra la guerrilla, contra la subversión, no es una guerra regular, es tropa contra tropa. Es una guerra casi clandestina de inteligencia, ¿no? Entonces, Gallegos va, aprende. Gallegos no es comunista, es anticomunista. Lo mismo hacen con la gente de la Marina, lo mismo hacen ahí en Panamá con los otros coroneles. Ahí lo forman a Montesino, lo forman a Hermosa Ríos, y todas las promociones que han habido acá de mando desde el año 60 lo forman en esas entidades. Entonces, estos coroneles, hay un grupo de coroneles, ¿cierto?, ¿quiénes son? Son Gallegos, Leonidas Rodríguez Figueroa. El tercero es Enrique Fernández Maldonado y Rafael Hoyos Rubio. Casi todos eran de la misma generación, eran promociones del ejército de Chorrillos, casi similares, coetáneos. Entonces, estos coroneles son los que comienzan a pensar el futuro de ellos, porque ellos quieren mando, quieren gobernar, quieren tener manejo de tropa. ¿Y cuál era el papel de ellos, de la Fuerza Armada, en el futuro? Entonces, ellos son los que plantean los escenarios de guerra políticos, geopolíticos. Entonces, ellos diagnostican lo que les he dicho, el diagnóstico de la CIA, el diagnóstico de la CIA es asumido por ellos. Y otros diagnósticos que hacen en universidades, que hacen acá en el CAE, para ver cuál era el futuro de la Fuerza Armada en esa sociedad dividida, conflictiva, con guerrillas.
Entonces ellos asumen y toman en consideración lo de Humo Blanco, ¿no? Lo de Mesa Pelada, la guerrilla de Mesa Pelada de 1965. Entonces el diagnóstico es claro, pues. La sociedad peruana está entrando a un punto de confrontación, así, ¿ya? Por las condiciones materiales, económicas, sociales y políticas de pobreza, miseria. Eso es inevitable. Y cuando se produzca este choque, las Fuerzas Armadas van a estar al medio. Y la Fuerza Armada tiene solamente dos posibilidades. O continúa como perro guardián de la oligarquía según la versión de Velasco, o se pone, digamos, a hacer las reformas que el Perú necesita para evitar ese choque. El problema es que ellos no querían que se produzca el choque. ¿Por qué no querían que se produzca el choque? Sencillamente porque en ese choque los que iban a llevar la peor parte era la Fuerza Armada. Ellos podían desaparecer como casta militar. Esa es la explicación más clara. Cuando Castro toma el poder en 1959 en Cuba, los primeros que desaparecen es el ejército de Batista. El ejército regular de Cuba desaparece. Y se crea el ejército rebelde. ¿Ya? Entonces ellos sabían que eso podía pasarle a ellos también. Entonces, pónganse ustedes a pensar, ¿no? Su casta, su clase, su centro de trabajo va a desaparecer. ¿Ustedes qué hacen? ¿Van a estar sentados cómodos viendo que esto termine así? ¿O van a hacer algo? Entonces, estos 4 coroneles hacen el trabajo del diagnóstico y como la situación del país era una situación bastante complicada y compleja, el país estaba dividido en 2 bloques, ¿no es cierto? La oligarquía, los terratenientes, ¿no? Los grupos, las corporaciones extranjeras. O sea, todos los sectores burgueses, terratenientes, todo lo que quieran. Y acá no está el pueblo. O sea, trabajadores, ¿no? Universitarios, ambulantes, pobladores, etc, etc. Y acá, en representaciones había partidos, ¿no es cierto? Acá están los partidos de derecha. El APRA, ¿no? Está la Unión Nacional Obrerista, están todos los partidos, la Democracia Cristiana, luego PPC, y todos los partidos de derecha. Y acá habían 2 tipos de partidos, ¿no es cierto? El partido de izquierda moderada y la ultraizquierda. Y acá de la ultraizquierda nace Sendero Luminoso. Entonces el enfrentamiento era probable, pues, y la Fuerza Armada estaba acá, ¿no? ¿Y cuál era la situación? Pobreza, desigualdad, ¿no? Concentración de la tierra. Comienzan las tomas de tierra, los campesinos se agarran las tierras, viene la policía, los rechaza, los mata, entra el ejército, sale la guerrilla, el ejército entra otra vez, mata. Eso no podía continuar, pues. Lógico. Para sostener esta situación de privilegio de estos grupos, ¿no? Y mantener este cuadro, ¿no? De dominación, la Fuerza Armada era la que era utilizada por ellos. Entonces, ellos dicen, ¿no? Esto no puede seguir así porque si el pueblo toma conciencia, se educa y sabe sus intereses, entonces el pueblo se va a ir contra nosotros y nos va a desaparecer. Podrán matar 100, podrán matar 1000, podrán matar 2000, 5000, pero no van a poder matar pues a 10 millones, pues.
Entonces ellos piensan, ¿no? Dicen, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la causa de esta situación de pobreza, de miseria? Ah, la dominación que ejerce la oligarquía. Los terratenientes, acá lo ubican en la sierra, los terratenientes, eran dueños de departamentos, de provincias completas, ¿no? Ya, entonces, nosotros vamos a hacer la reforma, dice, un gobierno de reformas, empezando por la reforma agraria, que era lo principal, el problema de la tierra. Ese fue el problema fundamental en México, en la Revolución Mexicana de 1910, pero que no se resolvió, y también fue el problema cuando Perón tomó el poder en 1945. Argentina está así porque no hizo la reforma agraria. En México se hizo la reforma agraria, pero luego la propiedad se reconcentró con los neoliberales. Se volvió a latifundizar los territorios de los campesinos. Se los compraron a precio de regalo. Entonces, claro, acá hay una situación de conflicto entre dos grandes bloques por este motivo que es la tierra, que es el petróleo, ¿no es cierto? Y muchas cosas más. Entonces la pregunta lógica es la siguiente, ¿no? Nosotros somos Fuerzas Armadas acá, somos Fuerzas Armadas. ¿Cuál es nuestro rol acá? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como Fuerzas Armadas? El rol que le habían dado a ellos era, ¿no? Oiga, ustedes, Fuerza Armada, tienen que sostener esta situación. Van a ser nuestros perros guardianes. O sea, la Fuerza Armada defendía esta situación para mantener los privilegios de estos terratenientes, oligarcas. ¿Creo que es? Entonces ellos dicen, ¿no? Si nosotros seguimos en este cuadro, ya lo han hecho con Sánchez Cerro, con Odría, con todos los gobiernos que han existido, entonces nosotros, si el pueblo comienza a crecer y toma conciencia, entonces el pueblo se va a ir contra nosotros y el pueblo nos va a aplastar. Bueno, sentido de supervivencia, pues. Entonces, para evitar que nos aplasten, ¿qué cosa hacemos? Reformas, ¿no? Reformas. Entonces, es el diagnóstico de los militares, ¿ya? Y lo primero que hacen, ¿no? Las reformas, ¿quién la va a hacer? Que la hagan los civiles. Busquemos acá a un candidato, no a la Torre, no a Lapra, no a Odría, alguien que se pretenda ser reformista. Entonces ellos dicen, bueno, que sea Acción Popular y Belaúnde. En sus comienzos, en el año 62, 63, Belaúnde plantea un plan de reforma agraria, reforma en la industria, reforma en la empresa, todas reformas. Distribución de la riqueza. Entonces la izquierda lo apoya. ¿Por qué lo apoya? Porque acá se produce, ¿no? 2 meses antes de la elección, estos militares dicen, ¿y cómo aseguramos el apoyo a Belaúnde de todo este sector de izquierda? Mete preso, ¿no es cierto?, a todos los dirigentes políticos para que no puedan hacer campaña. Y cerca de 2.000 dirigentes políticos son enviados al frontón, al CEPA, otros son deportados. O sea, al hacer eso, prácticamente la izquierda estaba borrada, ¿no? Y la contienda iba a ser entre Acción Popular, el APRA y la Unión Obrerista. Y así fue, pues, así como están sacando de esa época, ¿no? Como han sacado de fuego a Antauro Humala y a todos los que ustedes ven, igual. Eso ya se hacía, es inteligencia. Quieren el objetivo, ¿no? Entonces acá dicen, ¿no? La pregunta que se hacen, ¿no? Lo de la CIA con los militares. Dice, la pregunta fundamental, estos reformistas de Acción Popular, ¿tendrían la capacidad para realizar los cambios? ¿No? Para prevenir un movimiento, dice acá, para prevenir un movimiento revolucionario violento. Ese era el objetivo. ¿Podría Acción Popular hacer eso? Ya, ¿y qué pasa si Acción Popular fracasaba? Tenemos que dar un golpe preventivo. La Fuerza Armada tiene que... ¿Quién Fuerza Armada? No toda la institución, ellos creen Fuerza Armada, es un grupo de coroneles. Es una célula de coroneles
que toma el nombre de la Fuerza Armada, pero no era la Fuerza Armada. Entonces dice, si fracasa Belaúnde el 63, el 62 ellos dan golpe de Estado con Pérez Godoy, porque Odría iba a ser presidente, y si Odría era presidente se mantenía todo el sistema de terratenientes. Dijeron, no hay que darle acceso, dan golpe de Estado el 62, anulan las elecciones, y en la elección del 63 la Fuerza Armada apuesta por Belaúnde, mete preso a los dirigentes de izquierda, para que no hagan campaña, no le quiten votos, pues lo que quería era aumentar los votos de Belaúnde, y así sale Belaúnde, pues, con la promesa de hacer las reformas. Entonces Belaúnde tiene el poder, los militares lo suben al poder, y Belaúnde tranza, Belaúnde pacta, Belaúnde se echa ante el APRA y ante la Unión Odrista. Entonces las reformas son neutralizadas. 63, 64, y como ellos habían pensado, como la CIA había pensado, el 65 estallan las guerrillas en Cusco, Mesa Pelada, en la Puente Uceda, Lobatón, en Huancayo, en Junín. Así por el estilo. Béjar acá en Ica, pero no llega, en Ayacucho, pero no entra en acción Béjar. No entra en acción, o sea, no entra en la lucha. Al igual que Fernández Gajo, que debía levantarse en Piura, en Ayabaca, Huancabamba. No, yo no llegó a... Porque primero los militares, el 65, lo que hicieron en el 65, ¿no? Los militares, estos militares, 65, trajeron a los consejeros de Estados Unidos, a los consejeros de la CIA, para que les dé el asesoramiento para la lucha antisubversiva. Hay un libro, ahí tengo el de Mercado Jarrín, donde detalla cómo fue la política contrasubversiva, digamos, cómo se hizo todas esas cosas. Lo hicieron los gringos, porque no quería que el Perú pase a ser otra Cuba, ¿no? Entonces, la pregunta era clara, ¿no? Ya habían dejado que los reformistas entren en el 63, el 65 estallan las guerrillas. O sea, Belaúnde, un reformista, no hizo nada. 66, 67, devaluación, la moneda se devalúa en cerca del 46%, crisis económica, deuda externa. El gobierno de Belaúnde fue un desastre. No sé por qué esta gente vota por Belaúnde, que su primer gobierno, su segundo gobierno fue un desastre. Son unos delincuentes corruptos ahora. 66, 67. Ya el 66 y 67 aparece en escena Velasco. Velasco era hombre de armas, era general de brigada, luego fue general de división, fue inspector, luego fue comandante general del ejército y luego llegó al cargo máximo, ¿no? El jefe del comando conjunto de la Fuerza Armada, o sea, mandaba marina, aviación y ejército. En esa condición, ya con el poder en sí, estos coroneles estaban buscando un líder, alguien, ¿no es cierto?, que ponga la cara al frente, ponga el pecho. No había, pues, en el ejército, ¿no? Entonces, el único que aparece, ellos le plantean a Velasco la posibilidad de dar un golpe preventivo, porque el problema del petróleo tampoco se había arreglado, y esto llegó al colmo cuando en agosto de 1968 se le perdonó a la IPC el pago de más de 100.000 millones de dólares de impuestos que no había pagado. Hicieron el acta de Talara y al Perú le dieron unos pozos casi secos de petróleo y ellos se quedaron con la refinería. Y les iban a dar 1 millón de hectáreas de lotes en la selva, exoneraciones tributarias. Era un contrato lesivo, pues antiperuano. Y lo más grave, en ese contrato, en la página 11, estaban los
precios en los cuales se iba a negociar la venta de petróleo crudo hacia la empresa pública que se estaba creando, la empresa petrolera fiscal. Los precios de cómo iba a pagar el Estado por la compra de petróleo a la IPC. Esa página se la roban. Ya, se la roban, entonces está ahí el escándalo. Ya, eso precipita el golpe. Pero en realidad el problema del golpe no fue este problema, ¿no? De dar un golpe preventivo para poder desactivar esta situación explosiva en el Perú. ¿Ya? Entonces, Velasco, que también tenía alguna idea de cambio en la Fuerza Armada, está de acuerdo con ellos y le da la orden: "No, preparen ustedes el plan". Es un plan de cerca de 8 meses y se hace en el más absoluto secreto. Solamente estos 4 eran los que sabían. No había generales. Entonces Velasco dependía de estos 4. Cuando todo está armado ya, un día antes del golpe, el 2 de octubre, Velasco recién comunica el hecho, comunica el golpe que se iba a dar a sus otros generales. Uno de ellos, Ernesto Montaña. ¿Ya? Y se explica, ¿no?, la situación. ¿Te sumas o no te sumas? Porque ese es el argot, ¿no es cierto?, en el ejército. Entonces, la mayoría aceptó el golpe. O sea, se plegó al golpe. Porque iban a tener poder, iban a tener gollerías. Y Velasco, digamos, encabeza el golpe. Por eso el 3 de octubre baja en un helicóptero en Palacio de Gobierno, encabeza la junta y da el manifiesto. Ya, en el manifiesto es importantísimo, con eso termino, ¿ya? Voy a el manifiesto. Y el manifiesto, ¿no es cierto?, el gobierno da las razones por las cuales se da el golpe de Estado. Lo gracioso es lo siguiente, ¿no? El manifiesto y todas esas cosas, esto de acá, fue elaborado por el que fue el secretario privado de Haya de la Torre, Carlos Delgado. Carlos Delgado, aprista, así, convicto y confeso, secretario privado de Haya de la Torre, fue el que redacta el manifiesto y los discursos de Velasco. Uno de los cerebros de la revolución militar. Porque Velasco no tenía pensamiento estructurado. Y ahí da sus razones, ¿no? En el manifiesto que leen el 3 de octubre, dice, ¿no?, poderosas fuerzas económicas nacionales y extranjeras, acá está. Está señalando a la oligarquía, ¿no? Dice, en complicidad con peruanos indignos, los dependientes de los partidos políticos, ¿no? Dice, han frustrado el anhelo popular para hacer las reformas básicas y estructurales, o sea, que debió hacer Acción Popular, con el fin de mantener sus privilegios y el orden injusto, La economía del país ha sido negativa, dice. Crisis, eso es verdad. De la segunda vía devaluó la moneda. Nuestros recursos están en desventaja. Se lesiona la soberanía. Hay apetito de poder como en el Ejecutivo y el Legislativo. Corrupción generalizada, inmoralidad. ¿Ya? Dice, en 1923 el pueblo peruano acudió a las elecciones con fe, ¿no?, respaldando al régimen fenecido, o sea, al régimen belagundista, ¿no?, con el propósito que haga las reformas. ¿Ya? No, la historia registra que la Fuerza Armada cooperó con ese gobierno, pero sus dirigentes, o sea, Belaúnde y los malos políticos, en lugar de resolver el problema del Perú, no se aliaron contra los intereses del pueblo con los poderosos. Primó su misión personal frente al bienestar de la colectividad.
Dice, la Fuerza Armada ha observado. Ahí ponen la Fuerza Armada, no, pero dice, yo y los coroneles hemos observado, sería, ¿no? La redacción. La crisis política, económica y moral. Dice, la culminación de estos desaciertos ha sido la pseudo, miren lo que dicen los militares, la pseudo solución entreguista dada al problema de la Brey Pariñas, que evidencian que la descomposición moral en el país ha llegado a extremos, así como ahora con Dina Boluarte, ¿no? Tan graves en sus consecuencias imprevisibles para el Perú. ¿Ya? La acción, el fin, ¿no? El gobierno revolucionario dice, transformará la estructura del Estado para hacer una acción eficiente de gobierno, transformar las estructuras sociales, económicas y culturales, mantener una posición nacionalista, independiente, soberana, que se mantendrá fiel a la tradición occidental y cristiana, que alentará la inversión extranjera, Ese es el famoso manifiesto. Acá está el estatuto, acá está el decreto de ley, acá están los indicadores macroeconómicos. Este es el estado de la situación cuando Velasco deja el país. El gran error de Velasco, en la próxima semana voy a continuar este asunto para hablar de la economía de Velasco con la economía que dejó. Acá están todos los indicadores macroeconómicos. La deuda externa, en esa época la deuda externa, miren nuestra con Velasco. ¿Dónde está? Deuda externa, miren lo que dice Velasco, acá está la cifra. La deuda externa total que teníamos en esa época era 820 millones de dólares. 820 millones de dólares. ¿Cuánto es la deuda actual? 110.000 millones de dólares. Se ha multiplicado por 10.000 veces más, ¿no es cierto? Ya les explicaré las reservas, todo este juego, quiénes eran nuestros compradores. ¿Ya? Entonces, lo importante en este punto, ¿no es cierto?, es que ¿para qué se hizo el golpe? Eso lo explicaré la próxima semana. ¿Ya? Pero lo cierto, uno, que la CIA sabía el problema que había en el Perú por esa pobreza, esa miseria que se mantiene igual hasta ahora. Dos, que si no se hacían reformas económicas, sociales en el Perú, reforma agraria, el conflicto iba a estallar. Tres, que la Fuerza Armada no podía seguir defendiendo a la oligarquía, porque iba a desaparecer la Fuerza Armada. Cuatro, que el golpe fue elaborado por 4 coroneles, ¿no?, jefaturado por Velasco. 5, que la Fuerza Armada, luego del golpe, se plegó al golpe de Velasco Alvarado. Y 6, las reformas que se implementaron a partir del año de 1968 favorecieron, liquidaron a esta oligarquía, la liquidaron. ¿Y qué se creó? Se creó acá la gran burguesía industrial, financiera, exportadora, transnacional. Esta es la que reemplazó a esta oligarquía de terratenientes. Esta es la que está viviendo desde el año 90 con Fujimori. Fujimori ha potenciado en lugar de este sector retardatario, feudal, conservador, aparece esta nueva clase social, este nuevo grupo, este nuevo bloque. Entonces la pregunta es, ¿no?, ¿y quién apoya a este bloque? ¿Quiénes son quiénes son estos de acá? Si antes la Fuerza Armada apoyaba a este bloque, ahora la Fuerza Armada está apoyando a este bloque. O sea, han dejado de ser perro guardián de la oligarquía, ahora son perros guardián de esta gran burguesía, la gran corporación transnacional. O sea, han cambiado de collar, no han cambiado de amo, es la palabra. Y acá están los norteamericanos y ahora se están metiendo los chinos. Acá solamente estaban los norteamericanos. Ellos, los amigos, decidieron liquiden a acá, a los terratenientes, y armemos otra vez otro juego.
¿Para qué? Para que sean millonarios, para que sean ricos en este sector. O sea, el golpe de Velasco de 3 de octubre favoreció, digamos, hizo millonarios a estos, a los Rodríguez Pastor, a los Dionisio Romero, a todos los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles no hubiesen existido si Velasco no da el golpe de Estado y no hace las reformas que tuvo que hacer. O sea, por eso deberían hacer el monumento a Velasco. Porque Velasco liquidó los terratenientes, ¿no es cierto? Y transfirió la riqueza de la sierra a la costa. ¿Ya? O sea, neoliberales, liberales, no sean brutos, no sean bestias. Porque si Velasco no hubiese hecho esas reformas del golpe de Estado, hagamos una cronía. Supongamos que Velasco no da el golpe el 3 de octubre del 68. Deja que sigan las elecciones. El 69 era presidente de Haya de la Torre. Y Haya de la Torre representaba estos intereses. Haya de la Torre iba a hacer lo que hizo Belaúnde en 65, meter a la Fuerza Armada, a las guerrillas, entraba Sendero, y todos los grupos de ultraizquierda podían poner en jaque al gobierno. ¿Por qué? Porque esta gente pobre estaba en su miseria y no tenía capacidad de futuro. Ese es el caldo de cultivo de toda revolución marxista. Y con Haya de la Torre, digamos, esto no se iba a modificar. Entonces la gente del pueblo iba a irse contra la Fuerza Armada, contra este gobierno. Entonces este Sendero no hubiese estallado en el año 80. El Sendero hubiese estallado en el año 75. Entonces se hubiese traído abajo ese gobierno y estaríamos en otra situación en estos momentos, ¿no? Posiblemente como Haití, ¿no? Como Ecuador, ¿no? Donde es una sociedad violentizada. ¿Cuál fue el error más grande que cometió Velasco? Fíjese, Velasco, el año de 1969-70, pasaba al retiro. Ya, pasaba al retiro y, ¿no? Como era obvio, ¿no? Venía la sucesión. ¿Quién iba a reemplazar a Velasco? Entonces, en el 69 estaban conspirando porque es mentira eso de que la Fuerza Armada sea monolítica, es una mentira, ¿no? En toda entidad, en universidad, en la iglesia, en la Fuerza Armada hay intereses de los partidos, hay grupos. Entonces Velasco se entera de que están armando una conspiración para sacarlo y poner a él en su lugar al primer ministro de esa época, que él había llevado, al general Ernesto Montaña. Entonces Velasco se entera y él da un golpe preventivo. Antes que lo saquen, agarra y llama a los 3 generales, ¿no?, de la Junta Revolucionaria. Llama al de la Marina, llama al de la aviación, que era Gilardi, y llama a Ernesto Montaña. Eso es verídico. Está en el día, hay un libro ahí que explica el pasaje. Entonces Velasco agarra, los reúne en una mesa y saca su arma de fuego, ¡pah!, la pone en la mesa. Y dice: señores, ustedes están pidiendo que se produzca el relevo de la conducción de la revolución. Bueno, vamos a ser francos, ¿no? Y le dice, le preguntan, un tipo astuto, un tipo cazurro, ¿no? Dice: a ver, tú, Gilardi, ¿estás de acuerdo con que yo continúe o que me vaya? ¿Ya? Y le dice, yo todavía no lo he pensado. Pregunta vacía, no, en el lenguaje de Velasco, déjate con jueces, tú eres hombre y tienes que tomar una decisión. A ver, tú, le dice al de la fuerza, al de la Marina, ¿estás de acuerdo tú que yo continúe o van a designar a otros? Entonces ahí se echa, ¿no? No, mi general, usted debe seguir por el bien de la revolución, la Fuerza Armada. Ya, entonces, un voto. Tú,
Yo lo que diga, lo que ha dicho, estoy de acuerdo, ya dos. Y estaban 2-1. Pues. Entonces ahí a punta de pistolas que Velasco decide la continuación, ¿no?, como presidente del Perú, ¿no? Así arreglaba los problemas Velasco. Les voy a hablar la próxima semana también de el 9 de octubre, el día de la recuperación de la IPC. Ahí el asunto es clarísimo, ¿eh? Fíjense, 3 de octubre, 4 de octubre, 5 de octubre. Velasco había prometido traer abajo, eso es lo que hizo Belaún, de lo de la refinería, lo de los campos de Talar. Pero los militares se oponían. Los otros oficiales decían que no vamos a tener problemas con los norteamericanos, le vamos a expropiar su refinería y todas esas cosas. Entonces Velasco se había quedado solo. Está de minoría porque los generales no querían que se expropie la refinería Talara. Es la astucia, ¿no? Cazurro, ¿no? Entonces se reúne con los coroneles, con estos 4 coroneles, el 5 de octubre. Hay oposición, no quieren que se expropie la IPC. Entonces uno de los coroneles dice, bueno, vamos a hacer un simulacro que nosotros, los coroneles, nos vamos a levantar contra la oficialidad, ¿ya? Y porque ellos se niegan a expropiar a la IPC. Entonces Velasco va y el 6 de octubre le va a una reunión de los altos generales de la Fuerza Armada, de la Marina, Aviación y el Ejército, y dice, miren, como ustedes se oponen a que se expropie la IPC, el Talar, la refinería, los coroneles con la tropa van a hacer un golpe y lo van a sacar a ustedes. Yo me lavo las manos, ¿ya? Así que ustedes, si están en contra de eso, ya, ténganse las consecuencias. Es así que Velasco logra obtener, digamos, una aprobación mínima, ¿no?, para tomar directamente los campos de petróleo, ¿no?, porque no tenía mandato judicial, no tenía nada. Entonces el 8 de octubre proyectan el decreto ley y el 9 de octubre en la mañana entra la tropa a talar a la refinería de los campos petroleros y la tropa, digamos, se hace dueña de los campos. Toma posesión y saca a los gringos. ¿Ya? O sea, se hizo, pues, por encima de lo que opinaba la mayoría de los oficiales de la Fuerza Armada. No, y en eso es el liderazgo, pues. Ese es el liderazgo. ¿Y el error de Velasco? ¿Cuál fue el error de Velasco? El error más grande, según mi apreciación y de otros analistas, es que Velasco endeudó al Perú y que eso causó nuestra desgracia económica. Un sector de generales y otros negociantes de las armas le metieron el cuento del centenario de la guerra con Chile, que teníamos que recuperar Tarapacá, Arica, ¿no? Y para eso necesitamos armas, aviones, tanques. Entonces Velasco se endeuda con los rusos, con los soviéticos, más de $4.000 millones de deuda externa. Entonces eso para mí mató el proyecto militar. Porque tú al endeudarte para comprar armas dejaste de invertir ese dinero en la reforma agraria. La reforma agraria fracasó parcialmente porque no tuvo financiación. Porque a los campesinos se les dio la tierra, pero no se les dio crédito, no se les dio semilla, no se les dio mercado. Esa es la razón fundamental. Si Velasco no hubiese comprado esas armas, ¿no?, si esa plata, esos $4.000 millones que representan hoy cerca de $20.000 millones, lo hubiese invertido en reforma agraria, otro hubiese sido el destino del gobierno. El Perú no se hubiese endeudado, nos hubiésemos capitalizado. ¿Ya? Hoy estos mandos militares, hoy estos antipatriotas, entreguistas, ahora quieren hacer lo mismo, ¿no? Comprar 25 aviones chatarra por $14.000 millones de soles,
Yo he leído hoy día que un general Astudillo dice, ¿no? Que eso es poco, dice que no hay que comprar 24, hay que comprar una flota de 50 mínimo, dice. Es decir, quiere que gastemos 14, cerca de 30.000 millones de dólares en comprar armamento. Ese es un negociado, pues.